Pensemos en las manifestaciones que se daban casi simultáneamente en Francia. Hubo manifestaciones más violentas que las que hubo en Perú contra la reforma previsional que igual aprobó Macron y no murió nadie en Francia. En Perú murieron 70 personas en manifestaciones que fueron mucho más pacíficas y que fueron reprimidas con armas de guerra, utilizadas a corta distancia y sin respetar ningún protocolo. De vuelta, ¿por qué una vida en Francia vale más que una vida en Perú? ¿O será que las vidas que murieron en Perú son esas vidas que el colonialismo siempre nos dijo que valían menos que las demás? El presidente argentino le negó el saludo a un ministro peruano en una cumbre en Brasil. Bueno, son pequeños pasos. Tal vez no son todos los que uno espera, pero ya es un paso. No es lo mismo darle la mano a un asesino que no dársela. A mí me parece bien lo que hizo el presidente argentino ayer en la cumbre. Incluso lo que hizo el presidente de Uruguay, que creo que en la foto final estaban todos tomados de la mano y él no le tomó la mano. Bueno, mi nombre es Guido Croxatto, soy abogado, me dedico a defender derechos humanos, me dedico al derecho penal también y al derecho constitucional. Y en este momento soy el abogado de Pedro Castillo, el primer presidente rural en la historia del Perú, ilegalmente destituido, arbitrariamente preso y cuya familia está, gracias a la clarividencia del presidente mexicano, exiliada en este país. Si uno tuviera que explicar lo que pasa en Perú, tiene dos maneras de enfocarlo. Una es una manera general, retomando la historia de racismo y colonización que vienen padeciendo históricamente nuestros países. Y si uno aplica ese marco, rápidamente entendería que el presidente Castillo, que es un maestro rural de Cajamarca, un cholo pobre que viene de la sierra, evidentemente está preso por lo que es y por lo que históricamente representa, que es la voz de los sectores negados, silenciados y asesinados por los conquistadores y en este momento en el Perú por los poderes que no toleran que estos sectores salgan de la invisibilidad o que bajen de los cerros, como dicen en Perú, cuando los cerros bajan, o que lleguen a Lima. Lo normal para una persona como Castillo o como Evo Morales es que estén presos, es decir, que la situación racista, antidemocrática que se vive hoy en el Perú, en rigor en nuestras naciones que todavía tienen muchos resabios de colonialismo, es que estas personas estén presas. Cuando uno visita cualquier cárcel de América Latina se da cuenta que no hay igualdad ante la ley. Si vos sos indio, si sos pobre, si sos cholo, si sos mujer, si sos indígena, tenés muchas más chances de terminar preso, incluso aunque no hagas nada, ya sos culpable de que naciste. Y si vos sos un gran criminal financiero y cometés delitos gravísimos que hunden en la miseria a países enteros, a pesar de eso, tenés grandes chances de que nadie te llame siquiera a declarar y que vivas tu vida en libertad con gran impunidad. Cuando uno entiende esto desde el derecho penal, la desigualdad ante la ley, la diferencia entre ser un indio y ser una persona blanca, rica de la capital, sea en Buenos Aires, en México o en Perú, eso es indistinto, uno entiende la dinámica también con la que funciona la vida política en América Latina. La razón por la que Castillo está preso es porque es un cholo de la sierra, porque representa a los indígenas históricamente asesinados en el Perú, y fundamentalmente porque quería recuperar la soberanía sobre los recursos que la constitución apócrifa y neoliberal de Fujimori le regaló a empresas extranjeras. Todos esos contratos que vencían en este periodo en el que Castillo tendría que estar gobernando, Castillo no los iba a renovar, ella lo había dicho, yo lo había anunciado. Esa es la razón de fondo por la que Castillo termina preso, porque los poderes económicos no querían un indio negociando contratos, querían a alguien como ellos que favoreciera sus intereses en el Perú. Y evidentemente los líderes de América Latina, cuando no transan, cuando no negocian, cuando no acuerdan con estos intereses, terminan destituidos, perseguidos, asesinados o amenazados. Es una historia que nosotros ya conocemos demasiado bien. Le pasó a Correa, con quien estuvimos hace unas semanas en Buenos Aires. De hecho, Correa me hizo en Buenos Aires una entrevista sobre golpismo en América Latina y hablamos sobre el golpe de Estado en Perú. Pero Correa exiliado en Bélgica, Lula destituido por un juez que luego fue ministro de su adversario Bolsonaro, una prueba cabal de falta de imparcialidad lastimosa. El caso de Evo Morales en Bolivia, que terminó exiliado en la Argentina, del cual fue abogado Zaffaroni también. El caso de Castillo, el caso del peronismo en la Argentina, digamos, son distintas versiones de un mismo fenómeno, que no está terminado. Hoy tiene su capítulo más fuerte en el Perú. A mí lo que me llama la atención es la displicencia de algunos líderes latinoamericanos para no ser más enfáticos y más claros. Es muy grave lo que sucede en Perú. Asesinaron como mínimo a 70 personas, pero como esas 70 personas no son del centro de Lima, de los barrios caros de Miraflores, parecía que esas vidas valen menos.
Si hubieran muerto 70 personas en la capital de Perú, yo creo que este gobierno ya se hubiera caído a pedazos. Como los que murieron de nuevo, son indios, son cholos, son de la sierra, son del sur, de Cusco, Puno, Ayacucho, Juliaca, parece que esas vidas valen menos que la vida de los demás. Y pareciera que valen menos no solo para el régimen asesino que hay hoy gobernando Perú, sino también para algunos líderes de América Latina que están titubeando. Yo, en mi caso personal, no salgo de mi asombro y de mi decepción con la Cancillería chilena, por ejemplo. Yo estudié 2 años en Chile y recuerdo a Guzmán Tapia, que fue el juez que procesó a Pinochet, que escribió el prólogo de un libro mío que se llama Constitucionalismo y Democracia, y fui como becario de la OEA, paradójicamente, a Chile. Es decir, hoy nos reíamos con Zaffaroni cuando íbamos de Querétaro a Ciudad de México, antes de la conferencia en el Congreso. Qué curiosidad, ¿no?, que los dos fuimos becarios de la OEA y los dos estamos poniendo en tela de juicio, como López Obrador, la real vigencia y validez del sistema interamericano, que no se pronuncia como debe para preservar los derechos humanos en el Perú, como no se pronunció en Bolivia, en el golpe de Estado que le dieron Evo Morales, ¿no? Y en Chile, digamos, uno reconoce en el progresismo una lucha hipervaliosa, histórica, en un pueblo hermano, pero Guzmán Tapia, que era conservador, era un abogado católico, pero que sin embargo quiso ser consistente y coherente. Y esa coherencia lo llevó a él, no un abogado de izquierda, sino un abogado católico coherente, a iniciar la persecución contra Pinochet. Sin éxito, no por culpa de él, sino por el Poder Judicial conservador que hay en Chile. Y él me decía en su casa en Santiago que lo que más le dolía era la soledad con la que terminó trabajando como juez, porque parte del sistema judicial chileno era cómplice de la dictadura pinochetista y no estaba dispuesto a confrontar. Entonces él decía, ustedes en Argentina tienen el honor de que Videla terminó preso, condenado por delitos de lesa humanidad. Chile no tuvo la misma fortuna. Y yo pienso, ¿no?, lo que planteaba Guzmán Tapia, como la Cancillería de un país, lo digo porque es la única de la Alianza del Pacífico que no se pronuncia como debe. Por suerte la Cancillería mexicana y la Cancillería colombiana son muy claras en sostener que en Perú se están violando garantías básicas del sistema democrático. Se están asesinando personas, se requisan estudiantes, se mandan tanques a la universidad, se acosan a los abogados. Yo di 2 entrevistas en Alemania y en España y en ambos casos el gobierno peruano cometió el hecho más ridículo. A mí me da gracia. Ambos embajadores en los países, en Alemania y en España, le mandaron carta firmada, sellada, con el logo del país, la firma del embajador, quejándose ante el diario El País de España y el Berliner Zeitung de Alemania porque habíamos hecho esa entrevista. Lo cual, obviamente, ambos diarios se lo tomaron como una torpeza del gobierno, me reenviaron con humor las cartas a mí, y yo me quedé pensando, digamos, si yo que estoy en Argentina, que defiendo al presidente Castillo y también a las familias de las víctimas de los asesinatos de este gobierno impune que hay en Perú, se animan a hacer esto, es porque no tienen ningún tipo de respeto por la libertad profesional de los abogados, por la libertad de expresión en los medios de comunicación. En ambos casos los medios le respondieron al gobierno, en general ellos entrevistan a quien quieren, no le piden permiso a un gobierno o una dictadura a ver a quién podemos entrevistar, a quién no. Pero en este caso, dado que se está asesinando gente, es particularmente relevante ver cómo el gobierno peruano quiere censurar las voces disidentes críticas. En Perú lo hace a balazos, mandan los tanques a la universidad, matan estudiantes, censuran profesores, le requisan las mochilas a los estudiantes, y en el exterior persiguiendo a los abogados que no repiten las mentiras que repiten ellos. Ahora la Cancillería le pidió al Ministerio de Economía $3 millones adicionales para tratar de mejorar la imagen de Boluarte en el exterior. Pero yo creo que ni con $3 millones van a tapar la bronca y el dolor de un pueblo que ya tiene 70 personas asesinadas, pero que además, que creo que hay un dolor que no están entendiendo en el gobierno usurpador que hay en Perú, que es que el pueblo, sepa o no sepa de derecho, sabe que en Perú se cometió una injusticia con Castillo, lo tiene claro. Y eso está creciendo cada vez más. Y hay una pésima lectura de parte de la dictadura peruana respecto de este sentimiento. Y ahí vuelvo con la analogía de Pinochet. ¿Se acuerdan cuando Pinochet llama el referéndum ese, no? Él pensaba que iba a ganar y que el pueblo iba a decir, sí, claro, que siga Pinochet. No, bueno, votó la gente por el no. A mí me encantaría que en Perú, que se animen a hacer un referéndum, ya que no quieren hacer nada vinculado a la vía democrática o a la consulta popular, que le pregunten a la gente si está de acuerdo con que siga este gobierno o no. Más del 90% de rechazo tiene el Congreso peruano y la dictadura de Boluarte. A mí me encantaría que pregunten, que hagan una consulta popular. El pueblo quiere una nueva constitución con cuota indígena, quiere que se condene a los que esterilizaron mujeres indígenas, que nos vinieron a ver a la Argentina, porque en Perú no las escucha nadie, las mujeres de AMPAEF.
En Perú hay congresistas que fueron ministros de salud de Fujimori y fueron los responsables de la esterilización forzada de miles de mujeres. Y ese congresista que cometió delito de lesa humanidad está en el Congreso de Perú hoy. Ese es el Congreso que declara persona no grata a López Obrador, lo cual es un honor para el presidente mexicano, porque ese Congreso que hay en Perú es una vergüenza. Lo que hace falta es conocerlo un poco mejor. La prensa peruana no divulga del todo lo que sucede ahí adentro. Pero cuando uno lo empieza a estudiar, entiende la dinámica política y entiende que Castillo no tenía nada que ver con toda esta gente y que Castillo no quería negociar nada con este Congreso. Y lo que el pueblo le pedí y le pide es que termine con un sistema que es corrupto, que hace negocios de espaldas a la sociedad, que es racista y que sigue teniendo en sus filas a un congresista que llaman Doctor Muerte y que es el responsable de esterilización de miles de mujeres indígenas. Yo no puedo entender cómo este congresista tiene capacidad moral para votar la destitución por incapacidad moral de Castillo, que no hizo nada. Es decir, cuando uno lo analiza, y todavía no fuimos al análisis procesal, técnico, jurídico, que sería nuestro fuerte. Yo estoy mencionando datos de color, anecdóticos, para que veamos el nivel de gravedad de lo que sucede en Perú. Es como una película en blanco y negro. A mí me daba esa sensación, por eso vuelvo tanto al caso de Pinochet. Yo no puedo creer algunas cosas que viví en Perú, lo de la carta de las embajadas, ir a la Universidad San Marcos a la puerta 13 y que la policía no me deje pasar a dar una conferencia, cuando el centro estudiante de la Facultad de Derecho me había invitado a dar una charla. Y el día anterior por esa puerta había pasado el tanque, o unos días antes, el tanque de la policía, y a esposar estudiantes contra el piso. Yo le preguntaría al presidente chileno, que viene del movimiento estudiantil, ¿qué le parece un tanque entrando a la universidad y los estudiantes esposados contra el piso? ¿Qué tiene para decir el progresismo chileno al respecto? Porque a mí me da vergüenza ajena lo que estoy viendo de ese gobierno. Me parece que no nos podemos quedar callados frente a lo que está pasando en Perú. Como no nos podemos quedar callados frente a lo que estaba pasando en Chile con Pinochet, como no nos quedamos callados frente a la dictadura en Argentina. Y creo que hoy la Cancillería chilena está cometiendo un error gravísimo que yo espero el progresismo de su propio país se lo demande en algún momento. Creo que el cambio de canciller no fue favorable, pero evidentemente se están privilegiando los vínculos comerciales por sobre la vida de las personas. En Alemania había una chica llamada Elisabeth Kassemann, era una socióloga que estudió en la Universidad de Berlín, donde estudié yo también. Ella fue a militar a Bolivia, hacía alfabetización en las villas y la asesinaron en la Argentina de 2 tiros a 1 metro de distancia, menos de 1 metro, que le perforaron el corazón. Yo tenía una foto de ella en mi cocina en Berlín. Y la familia de Elisabeth Kassemann estaba muy enojada con la lentitud de la reacción del gobierno alemán, que tenía complicidad con la dictadura argentina. Y una de las frases que a mí siempre me marcó, es una frase simple, pero a mí me hizo pensar mucho, de reproche al gobierno alemán. La familia de Kassemann le dice al gobierno alemán, bueno, ustedes privilegiaron los negocios con la Argentina, los vínculos comerciales por sobre la vida de mi hija. Y yo le diría hoy a la Cancillería chilena que están haciendo lo mismo que pasó con Kassemann en la Argentina. Están privilegiando vergonzosamente, en lo que dice ser un gobierno progresista, los negocios en Perú que debe tener Chile por sobre la vida de los peruanos, que efectivamente, para una visión, son vidas de cholos, de indios, de gente de la sierra. Para nosotros no valen menos esas vidas, vale lo mismo que las demás. Pensemos en las manifestaciones que se daban casi simultáneamente en Francia. Hubo manifestaciones más violentas que las que hubo en Perú contra la reforma previsional que igual aprobó Macron y no murió nadie en Francia. En Perú murieron 70 personas en manifestaciones que fueron mucho más pacíficas y que fueron reprimidas con armas de guerra, utilizadas a corta distancia y sin respetar ningún protocolo. De vuelta, ¿por qué una vida en Francia vale más que una vida en Perú? ¿O será que las vidas que murieron en Perú son esas vidas que el colonialismo siempre nos dijo que valían menos que las demás? Y cuando uno lo ve a Castillo, para mí fue importante verlo, a él, poder verlo, hablar con él, uno se da cuenta enseguida que Castillo es inocente, que Castillo quería tal vez demasiado. Cuando uno ve los títulos de todos los proyectos que él mandaba al Congreso y que le rebotaban sistemáticamente, reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, educación universitaria libre, y todos estos proyectos iban rebotándose en el Congreso, uno tras del otro. Uno entiende que Castillo estaba lidiando con un sector político racista que lo discriminó antes, durante y después de su gobierno y que lo quería sacar de cualquier manera y con cualquier excusa desde el primer día del poder político en el Perú. A mí en el penal de Barbadillo Castillo me dijo, no, compañero, el golpe de Estado empieza el primer día de mi gobierno. Fue una de las primeras cosas que me dijo. Y evidentemente cuando uno ve el nivel de odio y de racismo que hay y cómo se le violan derechos básicos que se le garantizan a cualquier imputado, uno entiende que es mucho más profunda que un mero discurso.
la destitución de Castillo. Expresa, como dice López Obrador muy bien, todo el racismo y el clasismo que predomina en el sistema judicial y en la vida política peruana. El accidente es que Castillo se llegaba a presidente. Cuando hablábamos de Evo Morales, hoy lo decía hace un rato, hace 10 años a Evo Morales lo detienen en el aeropuerto de Viena bajo la falsa acusación de que estaba transportando a Snowden en el avión. Y le requisaron ilegalmente el avión, es un presidente con inmunidad, no puedes entrar así nomás al avión de un presidente. Pero de vuelta, si se lo hacen a Evo Morales, como es un indio, no pasa nada, no es tan grave. Pero cualquier otro presidente, si hubiera sido el presidente de Francia, que le entramos al avión y lo hacemos bajar a la fuerza, los franceses hubieran dicho qué escándalo, qué falta de respeto a la soberanía y la inmunidad de nuestro país. Si se lo hacen a un indio, bueno, no pasa nada, bajemos a Evo Morales. Y yo me acuerdo que en ese momento me peleé con un constitucionalista argentino muy renombrado, al que seguro le gusta el progresismo que hay hoy en Chile, y le reprochaba su silencio en el caso de Evo Morales, porque nosotros nos cansamos de ver en la Facultad de Derecho a los profesores que nos hablan muy bien de derecho constitucional, escriben libros fantásticos de constitucionalismo latinoamericano, constitucionalismo indigenista, suena fantástico, pero después cuando hay que ponerle el cuerpo a estas batallas de verdad fuera del aula se esconden todo debajo de la mesa. Y en el caso de Evo Morales a mí me sorprendió cómo estaban todos, yo miraba por el costado, no había nadie diciendo nada, digamos, ningún constitucionalista se le ocurrió decir que lo que pasaba con Evo Morales en el aeropuerto de Viena era grave. Si fuera otro presidente, si no fuera un indio negro de Bolivia, estaríamos diciendo que es una barbaridad, que es una arbitrariedad. Si se lo hacen Evo Morales, no decimos nada, miramos para otro lado. Bueno, yo siento que hoy con Castillo pasa algo parecido. Y por algo Evo Morales apoya tan fuertemente a Castillo. Lo llama mi hermano Pedro, que está ilegalmente destituido. Es grave lo que sucede en Perú, y después, no los voy a abrumar con esto que es aburrido, que es el tecnicismo procesal, pero se violó todo el debido proceso, incluso se había o pensaban los congresistas que había que destituirlo a Castillo, el procedimiento que aplicaron es inconstitucional. Por eso la vacancia es nula y técnicamente sigue siendo el presidente de Perú. Porque incluso si hay que vacarlo a Castillo, cosa que yo no considero, pero incluso en ese caso, el procedimiento que hay que seguir es otro, no es el que se siguió. Con lo cual la vacancia es nula porque el procedimiento que se aplicó es inconstitucional. Con lo cual hay un gobierno que está usurpando funciones, asesinando personas, reprimiendo a la prensa y negociando seguramente de espaldas a la sociedad contratos multimillonarios. Y del otro lado tenés un presidente ilegalmente destituido, incomunicado con su familia, al cual le dificultan el acceso a sus propios abogados, lo cual también es grave, ¿no? Castillo es una persona firme en sus ideas. Yo las veces que lo vi, siempre lo vi muy seguro de cuál es la orientación que le tiene que dar a su gobierno y a la política peruana. Las consignas son claras y a mí eso me ayudó. Uno cuando es abogado de una persona quiere primero entender. Nosotros ya entendemos, como decíamos antes, el capítulo de la persecución judicial contra los líderes progresistas, ya lo conocemos. Petro, que hoy es el presidente de Colombia, lo vivió cuando era alcalde, Evo Morales, Correa, Lula, Cristina, todos los líderes progresistas de América Latina, Zelaya, lo vivieron. Entonces nosotros entendíamos que no era una excepción lo de Pedro Castillo. Estaba claro de dónde venía, qué quería hacer, pero a mí me ayudó a entender cuáles son las consignas con las cuales él quiere trabajar, que es nacionalizar recursos, terminar con la constitución de Fujimori, que haya una constitución con cuota indígena en el Congreso para que los pueblos originarios estén representados, terminar con la financiación de la prensa concentrada, que le hace un daño a la democracia porque no agencia debates consistentes, es una cloaca de descalificación permanente y de brutalidad racista. Eso es la prensa, muchas veces, por desgracia, en América Latina. Con lo cual yo lo vi bien y lo vi con con un programa de trabajo claro. El desafío que tenemos es llevar ese programa a la acción, lograr la restitución de un presidente mal destituido, que se le respete el derecho a ser oído y que el pueblo lo vuelva a escuchar. Castillo encarna y representa, y por eso la gente salió a protestar masivamente, los intereses del pueblo excluido. Por eso el pueblo siente bronca, porque siente que le hicieron a Castillo lo que le hacen históricamente a ellos. Lo sacaron a patadas, no le respetaron ningún derecho, como hablábamos de Evo Morales antes. Es lo mismo con Castillo. Independientemente si había que vacarlo, había un montón de normas, procedimientos, artículos que había que respetar y no se respetó nada. No se respetó el artículo 117 de la Constitución peruana, no se respetó el artículo 89 del reglamento del Congreso, no se lo escuchó, no se lo notificó, no hubo una moción con los votos correspondientes, un montón de ilegalidades, no son desprolijidades, son ilegalidades, fallas
inconstitucionales es incumplimiento del debido proceso. Y eso no corresponde. El procedimiento es importante en una democracia. Bobbio siempre decía que el corazón de la democracia es el procedimiento. A mí siempre me pareció que era una frase con sabor a poco. Y ahora que soy abogado de Castillo me doy cuenta que es una frase fundamental. Efectivamente, porque violando el procedimiento podés hacer pelota una democracia. Podés tirar abajo un gobierno popular, podés generar una situación de conflictividad que termina con decenas de personas asesinadas y heridas. Es decir, que el procedimiento inconstitucional con el cual se destituyó a Castillo tiene que ser visibilizado. Y nosotros, como abogados de Castillo, esperamos que además alguna instancia judicial seria confirme esto. Porque no es una cuestión, te diría, ideológica o política, es bastante técnica. Vos analizás el discurso de Castillo y analizás los procedimientos que establece el propio sistema peruano para destituir un presidente cuando ese presidente quiere disolver el Congreso sin estar habilitado, y te das cuenta que incluso en ese caso aplicaron un procedimiento que era el que no correspondía y que además de eso lo aplicaron mal y sin los votos necesarios. Con lo cual incumplieron reglas que son básicas. En derecho procesal, que es una materia importante de la carrera de Derecho, nos enseñan que el debido proceso es importante. Antes había una distinción entre derecho de forma y derecho de fondo. El derecho de forma estaba asociado al derecho procesal, porque se entendía que era un poco menos importante que el derecho de fondo. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que el derecho de forma es tan importante como el derecho de fondo, entonces esta distinción perdió peso. No porque el proceso sea menos importante, sino porque subió en importancia. Es tan importante como el fondo de lo que se está discutiendo, el derecho de forma como el derecho de fondo. Acá el derecho de forma, es decir, el derecho procesal, la vacancia de Castillo, lo violaron de una manera escandalosa. Pero es difícil hacer de una cuestión procesal un gran debate político. Y además hay una gran confusión en la ciudadanía alimentada por los medios que es, bueno, en definitiva Castillo era malo, o Castillo no me gustaba cómo gobernaba, o Castillo era un indio, todas estas tonterías. Lo que hay que explicarle a la ciudadanía, que independientemente de si te gusta o no un político, hay reglas que hay que respetar en todos los casos. A mí Videla me parece un ser despreciable, pero no le negamos un juicio justo con todas las garantías del debido proceso. Y eso es lo que hizo valiosa la política de derechos humanos de Argentina, que los genocidas fueron juzgados de acuerdo al debido procedimiento, a todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de derechos procesales, en tribunales ordinarios y en cárcel común. A Castillo, que está muy lejos de Videla, más cerca de Videla está Fujimori, no se le respetaron las garantías del debido proceso, con lo cual cuando alguien dice el gobierno fue malo, el gobierno fue corrupto, lo cual es falso, pero incluso si lo fuera, hay reglas que hay que respetar, y acá no fueron respetadas, para destituirlo de manera express, rápido, para sacárselo de encima. Y el pueblo eso lo reconoce, sepa derecho procesal o no, se dan cuenta que hicieron cualquier cosa con él y su familia, que terminó exiliada acá en México. Y esa bronca tiene mucho sentido, nosotros como abogados estamos para respaldar jurídicamente el reclamo por la restitución de un presidente que fue arbitrariamente destituido. Por eso no se equivoca el presidente López Obrador y no se equivoca el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando dijo en un foro o en una cumbre que faltaba un presidente que era el presidente de Perú. Por eso te decía que yo lamento que Chile, la Cancillería chilena, que es la otra de la Alianza del Pacífico, no integre esta línea que debiera integrar si defiende el Estado constitucional de derecho. Pero evidentemente todavía hay sectores conservadores enquistados incluso dentro de los progresismos en América Latina. Esa es una trampa peligrosa a la que el progresismo se tiene que deshacer rápido, que terminan apostando por los vínculos comerciales por sobre la vida. Y esa es la historia más triste de América Latina, ¿no? Es el pinochetismo, es el Plan Cóndor, son los vínculos comerciales y la represión brutal de la protesta, de la disidencia y de la crítica o de la alternativa política. Hoy en Perú es casi de riesgo manifestarse. El último informe de Amnistía Internacional se llama Racismo Letal y denuncia las ejecuciones extrajudiciales. Yo me pregunto cómo un gobierno, y lo dice Amnistía Internacional, que no es una ONG partidaria. Uno diría, entre comillas, es una ONG independiente. Si incluso Amnistía Internacional está diciendo que hay un racismo letal, que hay ejecuciones extrajudiciales, ¿cómo puede un gobierno soslayar un informe de Amnistía Internacional? Amnistía Internacional la censuraron cuando iba a presentar su informe en la Casa de la Memoria, en LUM, en Chile, por cuestiones administrativas. Justo ese día clausuró el alcalde de Miraflores el espacio donde iban a presentarse. Con lo cual te das cuenta que la censura es ridícula además, porque hoy en día ya no se puede. Pero bueno, igual lo siguen intentando, es decir, lo que se ve es la intención de que Amnistía Internacional no presente su informe, de que la prensa no haga bien su trabajo, de que los abogados no digamos que están violando el debido proceso, pero tarde o temprano esto sale a la luz, es una cuestión de tiempo. Por eso, pero en todas las causas de derechos humanos siempre es importante los que dan los primeros pasos, ¿no?
En Argentina, las abuelas y madres de Plaza de Mayo le decían que estaban locas, que eran unas viejas locas. Y hoy todos las reivindican como referentes en materia de derechos humanos en Argentina y en el mundo. Yo te diría que en el caso de Pedro Castillo, López Obrador y Petro, hay otros presidentes como bueno, Evo Morales, ni hablar, o Xiomara Castro en Honduras, porque lo vivieron en carne propia, los dos, Xiomara y Evo, que van a ser recordados en esta coyuntura peruana por haber dado el primer paso. Yo estoy seguro que el resto lo van a empezar a dar. Por ejemplo, ayer el presidente argentino le negó el saludo a un ministro peruano en una cumbre en Brasil. Bueno, son pequeños pasos. Tal vez no son todos los que uno espera, pero ya es un paso. No es lo mismo darle la mano a un asesino que no dársela. A mí me parece bien lo que hizo el presidente argentino ayer en la cumbre. Incluso lo que hizo el presidente de Uruguay, que creo que en la foto final estaban todos tomados de la mano y él no le tomó la mano al ministro, porque obviamente no enviaron a la presidenta o a la mal llamada presidenta de Perú. Y no son ni Alberto ni el gobierno de la calle Pou gobiernos de izquierda, digamos, son líderes que en todo caso están comprometidos con la democracia, con el Estado constitucional, con no asesinar manifestantes, con no perseguir abogados, con no censurar a Amnistía Internacional, no mandar tanques a la universidad pública, bastante básico lo que estamos pidiendo, ¿no? Que no esterilicen gente, digamos, no es muy difícil. Pero bueno, yo creo que está creciendo un consenso, pero para mí es muy claro, y Castillo se lo dijo en una carta a López Obrador, que yo le entregué hace un mes acá, un mes y medio al presidente mexicano, que México es el que dio el primer paso. López Obrador y Petro son los que tienen una postura muy clara y enfática en defensa de la democracia y de la voluntad popular del Perú y de la figura de Pedro Castillo. Y yo como abogado de ellos, yo como intermediario, podríamos decir, estoy muy agradecido porque es muy importante ese respaldo. Cuando todos tienen miedo de levantar la cabeza, como decíamos antes, esos liderazgos son importantes. Y hoy ese liderazgo está en manos del presidente mexicano y del presidente de Colombia, sin lugar a dudas. Bueno, esto que están haciendo es muy importante, visibilizar lo que pasa, que se conozcan más a fondo los argumentos, tanto procesales como de fondo, que se sepa que hay un congresista que fue responsable de la esterilización de personas y que es uno de los que votó la destitución de Pedro Castillo por incapacidad moral. ¿Qué capacidad moral puede tener un médico cirujano que planificó y llevó adelante la esterilización de miles de mujeres, llevadas bajo engaño a hacerse un supuesto análisis y después de este supuesto análisis, que era una esterilización, les daban una leche en lata gloria? Es decir, es un escándalo y es un crimen. Estas personas no pueden estar en un congreso. El 92% de la ciudadanía repudia al Congreso peruano, pero Castillo está preso. ¿Te das cuenta? Es ridículo, es antidemocrático lo que pasa en Perú. Es grave, es grave. A esta altura del partido no lo podemos tolerar. En una América Latina más unificada y con más claridad, la postura de Petro y de López Obrador es la única posible. Y yo lo digo como abogado de derechos humanos. Te puse como ejemplo a Guzmán Tapia, porque era un abogado católico, no era un abogado de izquierda que luchó contra Pinochet. Y yo me identifico en cierto sentido. Uno de los fenómenos más graves que suceden en Perú es el terruqueo. El terruqueo es estigmatizar a cualquier manifestante, crítico, disidente, diciendo es de izquierda, comunista, socialista, cualquier pavada semejante. A mí me becó la democracia cristiana en Alemania, vengo muy de otro lugar. Lo que me queda claro es que lo que están haciendo con Castillo es una barbaridad. Pero no soy tan terruqueable, como me dicen mis amigos de Perú. Entonces les sirvo. Cuando decís, ¿qué podemos hacer? Yo sé que lo que puedo aportar es trabajar con Zaffaroni en esta causa, que como vengo más del catolicismo, no me pueden terruquear tanto, fui buen alumno en la universidad, me gusta estudiar, quisiera dar una discusión sensata. Entonces no caigo dentro de la estereotipación negativa que hacen contra los abogados en Perú. Pero eso también es antidemocrático. El terruqueo en Perú es un fenómeno que promueve la autocensura y la persecución contra los que piensan distinto. Y ustedes creo que lo que están haciendo es muy valioso. Es visibilizar y acompañar a un pueblo que está sufriendo, acompañar a los periodistas peruanos, acompañar a los estudiantes universitarios. En la Sorbona me preguntaban en París hace un mes qué podemos hacer. Y yo les decía, bueno, como estudiantes latinoamericanistas en París le podrían mandar una carta de solidaridad a los estudiantes de la Universidad Mayor San Marcos, que son todos amigos nuestros, para solidarizarse, ¿no? ¿Qué pasaría en la Sorbona si entra un tanque de la policía o del ejército? ¿Qué dirían los estudiantes franceses? Rompen todo, incendian París. Bueno, en Perú un tanque entró y los estudiantes estaban esposados contra el piso y lo vimos con mucha tranquilidad. Es grave, no podemos tomar eso como natural. No puede ser normal en América Latina que un tanque entre en la universidad o que un alcalde censure Amnistía Internacional. Porque ¿qué le queda a los demás? Imagínate si le hacen eso a Amnistía Internacional. ¿Qué no le van a hacer a cualquier estudiante que quiera protestar? Por eso hay tanto miedo en el Perú. Pero de a poco va aflojando y de a poco se va a imponer la voluntad popular. Eso me parece. Lo más importante es ayudar al pueblo peruano a expresarse. Si no hay canales en Perú, que los haya en México.
Y eso es lo que, en definitiva, hace grandes a estos países, ¿no? Que en estas coyunturas se paran de esta manera. A mí me parece notable y para mí es un aprendizaje, además personal, ver la grandeza de López Obrador en esta causa, cómo exilió inmediatamente a la familia de Castillo. Cuando uno habla con ellos te das cuenta que hay momentos donde hay que tener mucha valentía y mucha claridad mental y hacia dónde estamos trabajando. Lo mismo que pasó con Evo Morales. López Obrador tuvo una postura de mucho liderazgo con el gobierno argentino para preservar a Evo Morales cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia. Corría riesgo su vida. Es decir, que yo creo que están escribiendo en México una página dorada en la construcción de la patria grande y la hermandad de los países de América Latina. Me parece muy importante. Y creo que para López Obrador, yo no sigo los medios porque a veces no tengo tiempo, pero que lo critiquen cuando está haciendo algo que es notable y noble y memorable, bueno, eso es un absurdo. Por suerte ustedes tienen un presidente que no se deja confundir ni condicionar por los medios concentrados que son financiados por los poderes económicos que históricamente han expoliado nuestros países. Pero hace falta mucha consistencia y bastante formación y mucho compromiso para mantenerse firme cuando la presión es tan grande, ¿no? Del otro lado. Creo que el caso de Petro es lo mismo. Petro aprendió en toda su carrera política lo brutal que puede ser la derecha y lo antidemocrática que puede ser y lo asesina que puede ser. En Chile lo vivimos con Pinochet. Petro lo vivió como perseguido político, lo privaron 2 años de la alcaldía en Colombia. Es decir, que tiene una conciencia clara de cómo funciona la vida política, el racismo y la exclusión de los sectores pobres del poder. Pero estaría bueno que ese ejemplo se transmitiera a otros presidentes de América Latina, porque creo que hoy tiene que haber una sola voz. No puede haber titubeo ni dudas cuando se asesinan 70 personas. Y callarse en este escenario es complicado, es casi una complicidad. No podemos mirar por otro lado. Y apoyar es directamente criminal. Por eso mi énfasis en contra de la Cancillería de Chile. Yo no termino de entender cómo no censuran lo que está pasando en Perú, cómo lo toleran. Me parece que está mal y es doblemente grave si se hace en nombre del progresismo. Porque el progresismo, en teoría, lo tenemos que preservar. Al progresismo le importan los principios. No los negocia, no los regala. Y pareciera que hay algunas cancillerías que hoy sí los están negociando. Pensemos en el ejemplo de Lacalle Pou. Nadie puede decir que Lacalle Pou es un presidente de izquierda, el presidente de Uruguay. Pero a mí me sorprendió gratamente que no le diera la mano a quien además tiene una masacre en su haber, Otárola, en la foto en la cumbre en Brasil. Me pareció muy bien. Porque hay un punto, cuando se ven confrontados con la situación, eligen mirar por otro lado continuamente a veces los presidentes, ¿no? Pero hay un punto donde ya no pueden más. Donde le doy la mano o no le doy la mano. Y por suerte el presidente argentino no se la dio. Y por suerte Lacalle Pou tampoco. Porque era una situación ya blanco-negro. A veces estamos en el gris perpetuo, ¿no? Pero hay momentos que son de blanco-negro. Este es uno. Y por suerte ayer en Brasil optaron por ponerse del lado del Estado constitucional. Mucho más vehemente y claro es el discurso de Petro y López Obrador, que hoy son los que llevan, diría, la vanguardia en esta causa, pero que le puede tocar a cualquier país. Por eso es tan importante. También pasó en Bolivia y había que preservarlo a Evo Morales. Y era importante tomar la decisión y López Obrador la tomó rápidamente con el presidente argentino. Me parece que eso es importante, muy importante.